Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras. Comenzamos demoliendo mitos de la política en vivo, transmisión 85ª, transmisión número 85, 7 y 12 minutos de una lluviosa noche por aquí, por Buenos Aires, en un día con muchas novedades, con mucha información, entre las cuales quizás la sorpresiva visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a la capital de Lituania, a la ciudad de Vilnius, en la mañana del día de hoy, quizás represente la noticia más importante del día y precisamente sobre la sorpresiva visita de Zelensky a Lituania estableceremos el foco del análisis hoy con el análisis de la visita en sí, pero por sobre todas las cosas el análisis del discurso del presidente Zelensky, porque realmente presentó ideas, realizó afirmaciones verdaderamente descabelladas, ¿sí? Lo vamos a presentar en un ratito, vamos a realizar el análisis como de costumbre aquí con tiempo y con profundidad analítica, pero antes, como siempre, los saludos para los demoledores y las demoledoras de todo el mundo ya conectadas por ahí. Comencemos recorriendo algunos de los lugares, cocinas envueltas. Saludos para Argentina, Venezuela, José Márquez, España, Barcelona, Capitán Trueno, Pascual Pelegrín desde Valencia, Gonzalo José Pérez Muñoz, Madrid, Justino Araníbar Coca desde Sucre, Bolivia. Hola, Justino. Bueno, Eduardo José Viana Monteiro desde Brasil. Siempre nos acompañan demoledores desde Brasil, a pesar de la pequeña diferencia idiomática. Si uno más o menos acostumbrado al portugués o viceversa, si un lusoparlante más o menos acostumbrado al español, los idiomas aparecen más o menos inteligibles, más o menos entendibles. Así que saludos para la hermana República del Brasil, por ahí también. Lisboa, Agustín Márquez, ¿dónde más? Sevilla, Antonio Labrado, bueno, gente de todos lados, qué lindo, de Chile, Ana Casanova, otro hermano vecino por ahí, Honduras, Serlino Osorio, gente ya desde los más recónditos rincones de la tierra. Bueno, demoledores, demoledoras. Comencemos con el análisis. Efectivamente, hoy vamos a presentar en primer término analítico la visita de Zelensky, pero antes de eso quiero recorrer, como de costumbre, a partir de nuestro mapa, de nuestro ordenador geopolítico y geoeconómico, quiero recorrer, no vamos a recorrer el frente de batalla en detalle, pero sí vamos a recorrer de alguna manera los acontecimientos más importantes acaecidos en estos últimos 2 días con respecto a la guerra en Ucrania. Y el primero de ellos, curiosamente, sí, efectivamente el mapa aparece por ahí. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a comenzar por aquí, al otro lado del Atlántico, o de este lado del Atlántico en este momento, porque hasta el lunes aparecemos por aquí, por Buenos Aires, antes de nuestro viaje a Colombia y posteriormente a Alemania de vuelta. Bueno, ¿cuál es la noticia más resonante de los últimos días, demoledores y demoledoras? Una noticia bastante curiosa, bastante llamativa. Básicamente, la noticia de la hospitalización de el ministro de Defensa, allí lo llaman en Estados Unidos secretario de Defensa, Lloyd Austin, también conocido como Lloyd Raytheon Austin por
su, bueno, cercana relación con Raytheon, la empresa armamentística estadounidense más grande de los Estados Unidos y la más grande del mundo, por cierto, un vínculo de puerta giratoria, como lo llaman, de Raytheon a el Pentágono, del Pentágono a Raytheon. Cualquier sospecha de manejos turbios en esa relación no representa una casualidad. Pero bueno, nuestro querido Lloyd Raytheon Austin, de repente, el día 2 de enero, desapareció. ¿Sí? Nos acostumbra a, sí, como secretario de Defensa de los Estados Unidos, acostumbra a aparecer en los medios permanentemente, algo esperable. Sin embargo, a partir del día 2 de enero desapareció. Al poco tiempo, ¿sí? Al poco tiempo apareció la noticia de su hospitalización y de una complicación en el marco de una intervención quirúrgica planificada, lo cual habría retrasado su regreso al trabajo como secretario de Defensa de los Estados Unidos. ¿Sí? ¿Me acompañan hasta acá en esto? Perdón, como siempre, el saludo a nuestra querida Beatriz Pulido, moderadora, como siempre, Beatriz, perdón, no recordé tu mención, siempre nos acompaña Beatriz con la mención, así que gracias para allá, para la querida Ciudad de México, ¿sí? Bien, me acompañan acá en la historia, ¿verdad? Hasta ahora. Primero desaparecido, después de repente esta noticia de la hospitalización y una complicación, lo cual retrasa, aparentemente, habría retrasado el regreso a sus funciones. Después otra noticia, el secretario Austin está realizando sus tareas desde el hospital, algo llamativo. Y más adelante, quizás lo más llamativo de todos, de repente las declaraciones o las respuestas en algunos casos en el marco de conferencias de prensa, tanto de Anthony Blinken en Qatar, si no recuerdo mal, ante la consulta sobre su conocimiento de la situación de Lloyd Austin. Señor Blinken, ¿usted está enterado o qué comentario puede realizar respecto a la hospitalización de el secretario de Defensa? Recuerden, Blinken, secretario de Estado, el ministro de Relaciones Exteriores, así lo llaman en Estados Unidos. Austin, el secretario de Defensa, ministro de Relaciones, perdón, ministro de Defensa. Bueno, ante esa pregunta, Blinken respondió sorprendido, no estaba enterado de nada. Lo mismo la vocera de la Casa Blanca, como así también el propio Biden en una declaración. No estábamos enterados de esta situación, no aparecíamos al tanto. Todos los políticos de la alta plana del gobierno estadounidense, del gobierno de Biden, respondieron o realizaron declaraciones sorprendidos por el desconocimiento de esta situación. De ahí la noticia, bueno, la última noticia en esta historia, la decisión de el Congreso estadounidense de determinar el despido de Austin una vez recuperado y una vez restablecidas sus funciones por el ocultamiento de información. Así que, ¿cómo fue cómo apareció esto públicamente? ¿Cómo fue presentado esto? Un ministro desaparece, ¿sí? No cualquier ministro, el ministro de Defensa desaparece. De repente la noticia de su hospitalización, al rato la noticia de la sorpresa de el resto de los ministros y finalmente la decisión de eh, eh, el despido y esta situación de alguna manera achacable
atribuida a Austin. ¿Cuál la lectura de cualquier persona? Ah, bueno, seguramente este señor Austin, para quien, por cierto, queremos la más rápida de las recuperaciones, nosotros no queremos la enfermedad de nadie, ni mucho menos. Claro que si él recomienza sus funciones como ministro de Defensa, nos congratularía que abandonara el guerrerismo y la política imperial de los Estados Unidos, pero más allá de eso, nosotros queremos su pronta recuperación, como queremos la pronta recuperación de cualquier persona enferma, nuestra perspectiva siempre del humanismo. Si otros guerreristas, sádicos, contentos por la muerte, no, no. Nuestra postura siempre es la misma. Pero bueno, entonces, ¿cuál la lectura de cualquier seguidor de las noticias internacionales? Ah, bueno, este señor enfermo, ¿sí? Eh, no habrá querido participar a todo el mundo, quería la resolución de su problema de salud sin que nadie estuviera enterado, sin abandonar el cargo, ¿sí? Que no comenzaran las críticas de la oposición. Por eso el silencio y por eso ante una complicación de repente este señor descubierto. ¿Sí? Eh, bueno, en realidad sí, llama la atención todo, genera sospecha, pero en última instancia están presentando las cosas bastante bien. De hecho, tan bien como una operación de prensa tan bien hecha que genera más sospechas aún. ¿Cuál la versión, cuál la versión escuchada por ahí, por los pasillos de la Casa Blanca, por los pasillos del Kremlin, por los pasillos del Pentágono? Bueno, este señor desapareció públicamente a partir del día 2 de enero. Este señor frecuentaba Ucrania, recordarán muchísimas visitas con Zelensky, con Zaluzhny, no anunciadas y publicadas posteriormente, ¿sí? Visitas para la reunión con oficiales de alto rango en Ucrania, Zelensky, Zaluzhny, visitas para reuniones directas con tanto con Zaluzhny como con Zelensky, naturalmente, sin intermediarios, sin posibilidad de intercepción de una llamada telefónica, de servicios de inteligencia, cara a cara. Bueno, qué curioso, ¿no? Justo el día 2, el segundo ataque ruso con más de 100 misiles de crucero, 11 misiles quinzales, ataques con drones kamikazes, drones Shahed o geranios, como los quieran llamar. El anuncio también de mm, eh, el ataque a altos mandos ucranianos, aparentemente heridos en uno de esos ataques de Rusia. Y este señor, perdón, de repente desaparece y de repente toda esta historia reaparece hospitalizado, reaparece unos días después, hospitalizado en Estados Unidos, aparentemente maltrecho. Mm, Puede que tal vez este señor, el día 2 de enero, en el inicio del año, por una de esas casualidades, en una de esas visitas por sorpresa, puede que este señor apareciese en Ucrania y fuera alcanzado por uno de los ataques rusos. Puede que como consecuencia de esa situación y de heridas, de lastimaduras, de, bueno, las consecuencias de un ataque ruso, inmediatamente de urgencia fuera despachado a los Estados Unidos para realizar su tratamiento médico de manera inminente para, bueno, sí, eh, las operaciones necesarias como consecuencia de las heridas sufridas por un ataque con misiles. Bueno, carecemos de pruebas, carecemos de evidencias respecto a eso.
pero como hipótesis aparecería plausible, ¿sí? Más aún después de esta telenovela de idas y vueltas, de no el enfermo, pero en realidad callado, nunca ha contado nada a nadie, y de repente todo el gabinete y el gobierno de Biden sorprendido y por eso enojados. Por lo general, demoledores y demoledoras, los servicios de inteligencia presentan unidades de inteligencia dedicadas a generar historias para situaciones como esta, ¿no? Oficialmente, recuerden que oficialmente en Ucrania no participan eh, oficiales de la OTAN. ¡Juá, juá! Oficialmente no participan, pero Rusia a menudo realiza ataques y siempre proliferan las versiones de reuniones de oficiales en búnkeres con oficiales de la OTAN afectados, alcanzados, muertos, heridos. Claro, todo esto sin confirmación. Y bueno, naturalmente en esas situaciones, estas oficinas de inteligencia generan versiones, ¿sí? Generan versiones de distinto tipo, a veces ciertas, a veces no, a veces medias verdades, ¿sí? Con el objetivo de que, en definitiva, no aparezca a la luz la realidad, ¿sí? Eh, y, y una historia así, ¿no? Un poco sucia, un poco telenovelesca, con algo de crítica implícita al gobierno estadounidense, sino algo muy limpio, muy, no, en realidad Austin em, correteaba con su nieta en una familia feliz, quizás incluso durante una misa el día domingo, y por un accidente él, sí, en este momento aparece hospitalizado por sí, un accidente en bicicleta con su nieta. Claro, todo demasiado limpio, demasiado lindo. Eso genera más sospecha que una cosa así. No, en realidad el enfermo, pero calladito y operado, pero una complicación y Biden enojado. Esa es la forma de generar operaciones de inteligencia como enmascaramiento de algo. Hipótesis, demoledores y demoledoras, llámenme en este caso, nosotros por lo general rechazamos, por lo general no, casi siempre, las teorías conspiranoides, pero en este caso, bueno, eh, esa es la situación con eh, el bueno de Austin. Más allá de eso, si él efectivamente hospitalizado por un cáncer de próstata, esa es la versión oficial, nuestro pronto deseo de recuperación. Comencemos ahora sí con el análisis de las noticias de los últimos días en el continente europeo, también conocido como el viejo continente, y más precisamente en el este de Europa. Primera de las noticias interesantes, queridos demoledores y demoledoras. La primera aparece por Varsovia, la capital de Polonia. La primera aparece por aquí, porque recordarán la inmensa cantidad de imágenes, de videos presentadas aquí también sobre el reclutamiento forzoso de ucranianos. Bueno, recordarán, presentamos un montón, desde los reclutadores escondidos en una ambulancia para poder recoger a la gente del pelo sin sospechas, porque claro, ¿qué sospecha puede generar una ambulancia? ¿No? Ninguna. Reclutamientos en discotecas, restaurantes, centros de esquí. Por ahí recuerdo una en unas en un complejo de aguas termales, ¿la recuerdan esa? En los vestuarios, en los cambiadores, la gente en traje de baño y de repente metidos estos mastodontes, ¿no? Con sus armas largas, todo el lugar flanqueado, cerrado, de alguna manera, eh, sí, encerrado, y a partir de ahí, documentos, adentro, afuera, adentro, afuera, adentro, afuera. Bueno, la novedad de esto, mientras todavía la Rada ucraniana, todavía el Parlamento ucraniano no determinó la aprobación del
proyecto de ley presentado por el propio Zelensky para el reclutamiento masivo de 500.000 personas. Recordarán todo lo relativo a la discusión, el primer distanciamiento de Zaluzhny con respecto a este proyecto. Yo nunca quise eso, pero después en la reunión en comisión, en comisión en el tratamiento legislativo en la Rada ucraniana, de repente, sí, quiero gente, quiero carne ya, despachen gente como puedan, más allá de que efectivamente en esa reunión, en la comisión para la discusión inicial de este proyecto, rechazó el envío de criminales convictos, ¿sí? De gente de las cárceles, porque según él no presentan valor en términos militares. Más allá de eso, llamó una vez más a el envío de gente, así que tan lejos en la, en la demanda de gente de Zelensky no aparece. ¿Sí? Quizás públicamente sí, por una cuestión de política interna, pero en la práctica todos quieren carne fresca eh, para la picadora de carne, ¿no? De esta guerra. Bueno, la novedad, mientras todo esto aparece en discusión, aquí en Varsovia, nada más y nada menos, y esto sí realmente llamativo, fuera de Ucrania. Люди, дивіться, що робиться. ТЦК вже в Варшаві. Я вас попрошу мене не знімати. Ви мені не вказуєте, що робити. Так, я попрошу вас Un покинути межі. oficial de reclutamiento ucraniano en За місцем проживання. Polonia, Не знімайте. en Polonia, nada más y nada menos, incluso con su vehículo ahí, aparentemente recolectando información, según lo leído por ahí, sin presentar una orden de reclutamiento, pero sí presente, accionando, reclutando información de gente para el envío de refugiados, obviamente, de refugiados ucranianos en Polonia al frente en Ucrania. Algo inédito hasta ahora. Recuerden las discusiones en Ucrania respecto al pedido de envío de los refugiados ucranianos en Europa, de vuelta para los varones por el momento, de vuelta a Ucrania para la guerra y naturalmente por lo menos los países europeos, no los quiero llamar serios, sino un poco menos radicalizados que los países bálticos con esa rusofobia imperante y rabiosa. Sí, bueno, por ejemplo, Alemania rechazó, incluso si no recuerdo mal, Francia también rechazó la posibilidad de el reclutamiento forzoso de refugiados en sus territorios, lo cual representaría una violación, en primer lugar, representaría una violación al derecho internacional, a todo lo relativo al derecho internacional de los refugiados, etcétera, etcétera, pero además generaría imágenes políticamente insostenibles si de repente alguien con su teléfono celular documentara un video, ¿sí? O documentara una situación en la cual la policía alemana recogiese por los pelos, por la fuerza, a refugiados ucranianos para su envío a la muerte a Ucrania. Eso ningún gobierno europeo podría con esas imágenes, ¿no? Además de la violación al derecho internacional. Bueno, pero ahora, señoras y señores, demoledores y demoledoras, de repente en Varsovia, de repente en Polonia, el trabajo de los reclutadores ucranianos también. Así que, opa, un pasito más hacia la vuelta de los refugiados ucranianos a Ucrania. ¿Cuál la manera? Y seguramente, por lo leído y lo visto respecto a esta noticia, bueno, este muchacho habría realizado un trámite. Recuerden que como forma para generar presión de Ucrania ante el rechazo lógico de el envío de refugiados por la fuerza desde los países europeos, bueno, comenzó a generar mecanismos de coacción Ucrania para la vuelta
obligada, pero a la vez voluntaria en el sentido de que obviamente un refugiado en Europa no quiere la vuelta, pero si de repente aparece obligado por las circunstancias, bueno, tarde o temprano deberá capitular en ese sentido. Qué circunstancias podrían generar esto? Bueno, por ejemplo, la circunstancia de que eh, sus padres mayores, pensionados, jubilados, de repente careciesen de su pensión. De repente el Estado determinase que por la defección o la falta de respuesta a un llamado al reclutamiento de un varón ucraniano refugiado en Italia, bueno, sus padres mayores en Ucrania, con el único ingreso de una pequeña pensión, bueno, de repente careciesen de ese ingreso a menos que reaparezca por Ucrania su hijo. Un ejemplo. Otro de los ejemplos, y esto mencionado así, esto hecho así por Ucrania propiamente. Otro ejemplo, eh, la orden de que los ucranianos no puedan realizar la renovación de sus pasaportes en los respectivos consulados o embajadas en las ciudades de Europa, con lo cual, una vez más, aparecen compelidos, coaccionados a la vuelta. ¿Sí? Si uno en condición de refugiado carece de un pasaporte válido, aparece de manera irregular en un territorio, bueno, entonces aparece en una situación precaria con la posibilidad de extraditación, de reenvío. Entonces, cuando quieren el trámite, la renovación de su pasaporte o cualquier trámite ligado a la embajada de Ucrania en Europa, en alguno de los países europeos, ahí el momento del reclutamiento, como por ejemplo en este video, otra posibilidad. ¿Sí? Bueno, novedad, ¿sí? Novedad. Pero bueno, eso en cuanto a el reclutamiento más o menos, no lo vamos a llamar voluntario ante esa presión, pero sí, simuladamente voluntario, gracias a presión. Bueno, es el reclutamiento gracias a la presión, pero aquí podemos presenciar en Odessa, una vez más, un ejemplo más de el reclutamiento ya no por presión, sino sencillamente por la fuerza. ¿Sí? Una vez más, imágenes desde Odessa. Пакуют мужиков не по-детски. Остановили трамвай вон, всех выгружают, уже полный автобус напаковали, еще хотят. Капец. Bueno, aquí el funcionamiento de los oficiales de reclutamiento, donde básicamente cortes en las calles, ¿sí? Puntos de checkpoints, lo llaman a esto, ¿no? Puntos de control, frenado un autobús, aquí en Buenos Aires lo llamaríamos un colectivo, arriba del autobús los controladores y a partir de ahí los controladores, los reclutadores, señor, documentos, 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 adentro, usted no, usted sí, adentro y Это пиздец. al Типа frente, mi сначала amigo. останавливают Hay los маршрутки, троллейбусы, они autobuses типа на остановке все frenados, до фонтанов. Вот. ¿sí? И тут и Una vez стоят más, военные до хрена. Они останавливают машины. los autobuses. Otro ejemplo, aquí adentro del autobús, ¿eh? Aquí adentro del autobús, directamente un pasajero. Центральному цьому. У мене тут два бюджети в центральному банкоматі. Так, у вас неправильно Два бюджети. Без документів два. Виїжджали. Ну не показують нічого, на якому основанні можна присидіти. Чого ж маєте? Bueno, no, lamentablemente no los puedo ayudar demoledores y demoledoras con la traducción, pero evidentemente la situación bastante clara. Bueno, y al poco tiempo los gritos, porque claro, cuando ya comienzan los forcejeos, ¿no? El uso de la fuerza, Вышли отсюда! Что такое? Вызывайте полицию! Будем помогать или tremendo, tremendo. Solo la idea de que uno con un ser querido, un hijo, un hermano,
un esposo, alguien en un autobús o en cualquier lugar y de repente estos mastodontes, usted señor, al frente, a la muerte. Qué situación horrible, ¿no? Para los familiares. Qué cosa fea, qué cosa fea. Bueno, ¿dónde más? Para no abandonar el tema del reclutamiento. Nuevos actos de democracia, de la democracia modelo, del modelo de la democracia para Europa. Ucrania, una vez más, aquí. ¿Sí? Bueno, cortito este. Ahí, por la fuerza de la camioneta, a los golpes. Bueno, una vez más. Sobre el reclutamiento, por cierto, otra de las novedades, a propósito de la otra situación verdaderamente terrible respecto al reclutamiento, esto de aquí, el ministro de Defensa, Umerov, por cierto, con fuertes vínculos a la CIA, ¿sí? Bueno, básicamente presentó la noticia de la compra de 50.000 uniformes militares para mujeres, ¿sí? Evidentemente los uniformes, bueno, la ropa en general, ¿no? Para varones y para mujeres con un corte distinto, naturalmente, por el busto de las mujeres, por la cintura más angosta, bueno. 50.000 50.000 uniformes para mujeres respecto a ¿no? el plan para la movilización de mujeres. Recuerden que las campañas para la movilización voluntaria ya comenzaron, mujeres descubiertas en el frente y ya no en el frente en tareas ligadas al cuidado de los heridos o en tareas de acompañamiento, sino en el frente, ahí en la trinchera, sí, en lo peor de lo peor, mujeres ya, y ahora, pero de manera excepcional hasta ahora, ya planificada la compra de, no, ya hecha la compra de 50.000 uniformes. ¿Qué más del frente de la guerra? Un poquito más, un poquito más. Recuerdo perfectamente, demoledores, que vamos a establecer el foco hoy en lo de Zelensky en Vilnius, en Lituania, con su discurso descabellado, pero esto también es importante, por eso lo quiero presentar antes, así que lo presentamos. Además, ayer realizamos el análisis de las protestas de los agricultores en Alemania con el corte de rutas, autopistas, calles y todos los accesos a las grandes ciudades, incluso con el vertido de excremento, de estiércol por doquier. Bueno, así que abandonamos por unos días el conflicto en Ucrania, por eso hoy quiero presentar un poquito más. Otra de las novedades aquí en el norte, en esta frontera cada vez más caliente, bueno, el video con la toma de prisioneros de ucranianos en la frontera, aparentemente entregados voluntariamente, ¿sí? Bueno, ya varios de estos videos aquí en la frontera. Interesante también, otra de las novedades importantes, varias cosas. Si quieren, mañana presentamos el frente en su conjunto, recorremos el frente con las operaciones militares de los últimos días y las del día de la fecha, naturalmente también, pero aquí solamente las noticias más importantes, más generales. Esta otra de ellas, esto de aquí, una reunión de la plana mayor de las Fuerzas Armadas, incluso el ministro de Defensa, Umerov, Zaluzhny, bueno, en una visita a el comandante de las fuerzas Sirsky en Kupiansk, ¿sí? Cerca del frente, para deliberar sobre la situación, sobre los próximos pasos en cuanto a la defensa, en cuanto a la posibilidad de la apertura de un nuevo frente por el norte. Es una de las posibilidades barajadas, una de las posibilidades barajada por el gobierno ucraniano, la posibilidad de un
frente norte, según bueno, los servicios de inteligencia británicos, según también el Instituto para el Estudio de la Guerra, podría comenzar en cualquier momento un ataque ruso por el norte y de hecho en las últimas horas presenciamos bombardeos rusos en distintos lugares, ¿sí? Aquí otro de ellos, mayormente con bombas FAB, lo cual podría efectivamente vaticinar de alguna manera, representar un anticipo de un ataque efectivamente por el norte en el invierno antes de una ofensiva mayor en verano. Aquí nuevamente más videos de estos ataques o esto sencillamente, no, esto no, porque hay gente muerta. Bueno, o esto por el lado de los ucranianos, en realidad esto puede representar una operación de prensa, puede representar una operación tendiente a generar temor para la movilización. Si los rusos van a comenzar un ataque por el norte, para generar temor, para convalidar la movilización y por sobre todas las cosas, la nueva ley para la movilización en discusión en la Rada. Esta otra de las noticias respecto a esto, la utilización de aparentemente 500.000 minas, ¿sí? El minado de toda esta zona lindera ya con, no con Rusia, sino con Bielorrusia, todo esto minado como forma de defensa para que esto por lo menos aparezca protegido, ¿sí? Y puedan canalizar los recursos, y puedan canalizar recursos defensivos hacia este eventual nuevo frente en el norte y naturalmente hacia el resto del frente ya activo, Avdiivka, Kherson, bueno, Zaporizhia, Stepove, Robotine, Sumy no, aquí todo en Donetsk y en Lugansk, ¿no? En los oblasts de Donetsk y Lugansk. Bueno, demoledores y demoledoras. Ahora sí, lo prometido, comencemos con la visita, por sorpresa, la sorpresiva visita de Zelensky a Lituania esta mañana, hoy mismo, y precisamente por esto, todavía no apareció un video del discurso traducido al inglés, todavía no apareció un video con todo el discurso de Zelensky traducido al inglés. Sí, uno en ucraniano, lamentablemente, la traducción de automática del ucraniano al español o al inglés, por lo general bastante mala, pero sí aparecieron fragmentos. Así que vamos a presentar los fragmentos ya traducidos. Y yo además voy a realizar después una lectura de lo dicho, ¿sí? Porque sí apareció la transcripción, aunque no en video. Así que de a pedacitos por pedacitos vamos a presentar prácticamente todo. ¿Sí? Comencemos por la llegada de Zelensky a Vilnius esta mañana. Vilnius, la capital. Un segundito, demoledores y demoledoras. Zelensky a Vilnius, prima tapa. Bien, esto de un canal italiano, por cierto, el primero de estos videos. Vamos a recoger videos de canales de todo tipo. El primero, efectivamente. En un vuelo proveniente de Ucrania, algo llamativo porque por lo general realiza vuelos desde otros países por el temor a la intercepción. Ahí la banderita ucraniana, la intercepción del vuelo por cazas rusos. En este caso, la visita, bueno, hasta el momento mismo de su llegada no apareció en ningún lado el anuncio, sí representó una visita completamente secreta hasta el último momento por una cuestión de seguridad lógica. Allí la llegada de Zelensky, mucho frío naturalmente, muchísimo frío en esa zona del mundo. Desciende del avión en Vilnius,
la capital de Lituania. Esa la llegada. Vamos a presentar ahora un poquito más esto de un canal o lituano ahora o ucraniano. Perdón por la desprolijidad de tantos videos con tantas partes distintas, pero esta es la única forma de presentar esto. No apareció en ningún lado. Sí, recién la noticia en CNN y en algunos medios, pero como artículo escrito con algunas fotos. Videos no, yo quería videos, entonces pude recoger pedacitos de esto de distintos lugares publicados en las últimas horas. Esto del día de hoy. Por lo general siempre presentamos noticias del día anterior, todos los análisis de la guerra, tanto en inglés como en español, por lo general, aunque presenten cosas como del día, por lo general presentan cosas del día anterior. Esto no, esto del mismo día de hoy, de la mañana de hoy. Aquí el viaje, bueno, con la marcha, la recepción. Aquí la llegada y saludo con el presidente de Lituania, el señor Gitanas Nauseda, o Náuseda, Náuseda bastante parecido a náusea, ¿no? Náuseda o Nauseda. Sinceramente yo sin idea de la pronunciación del lituano. Esta la llegada con un abrazo. Banda acompañando la llegada. Zelensky siempre una cabeza más chico que todo el mundo, básicamente. Ahí el saludo a la guardia presidencial. Seguramente es el Palacio Presidencial de Lituania en Vilnius. Hace poco recuerden que fue realizada en Vilnius la cumbre de la OTAN. La cumbre anual de la OTAN fue realizada allí. Presentamos nosotros una transmisión especial con eso. En pleno verano del hemisferio norte, escenario completamente distinto. No sol en aquel entonces, un lindo día. Bueno, la banda militar, la bandera de Ucrania, la bandera de Lituania. Ambos países caracterizados por su pasado soviético, ¿no? Ambos, tanto Lituania como Ucrania representaban, tanto Ucrania como Lituania representaban repúblicas soviéticas, partes de la Unión Soviética, ¿sí? Ambos países, tanto los países bálticos como, bueno, la mitad oeste de Ucrania están caracterizadas por una animadversión para con Rusia muy fuerte, ¿no? Naturalmente, no toda la población, de hecho en Lituania mucha población rusoparlante también, y bueno, la mitad de Ucrania, bueno, aparecía hermanada con Rusia, y no solamente por el idioma, sino por su cercanía cultural y demás, ¿no? Su cercanía política, económica. Así que situaciones más o menos parecidas en ese sentido. Epa, otra más. Bueno, la presentamos todo, tranquilos, demoledores y demoledoras, ningún apuro. Esa es la diferencia entre TikTok y nosotros. Aquí realizamos análisis en serio, con tiempo, con paciencia, con fuentes, con reflexión, con mirada crítica. Así que podemos presentar un poquito más de esto antes de comenzar con el análisis del discurso de Zelensky en particular. Y quien quiera videos cortos de TikTok, adiós amigos. Mentira, pero esa es la propuesta, ¿no? El análisis crítico con la necesidad, naturalmente, de un poco de tiempo, de paciencia. Acompáñenme un minutito más, demoledores y demoledoras, y ya comenzamos con el análisis del discurso. Un poco más rápido.
Más linda, de hecho, con un poquito subido el tempo. Bueno, seguramente hasta ahí. ¿Balas de disparos al aire? No. Ah, bueno, ahí sí. Esto habitual, sí, el saludo, el reporte de que la casa en orden, muy típico de cualquier fuerza armada, cualquier guardia presidencial. Saludo, qué petizo Zelensky, siempre una cabeza más chica que todo el resto. Al lado de esos soldadotes también más chico aún, ¿no? Nada contra los petizos, de ningún modo, pero llamativo que el chiquitito. Esos últimos de la Marina, evidentemente, por el ancla en los cascos. Bueno, ahora sí, al fin, la llegada al Palacio Presidencial. Al lado de esos soldados. Más de una cabeza más chiquito, Zelensky. Bueno, aquí la llegada directamente. La firma del libro de visitas en un segundo. Los saludos. Esto no apareció, esto por ahora no apareció en ningún lado, ¿no? Esto es un canal llamado como Freedom, pero escrito con el alfabeto cirílico. Estos canales, bueno, evidentemente ucraniano o pro-ucraniano. Pedacitos de cosas encontradas por ahí, seguramente en unas horas o mañana aparecerá en todos lados, en todos lados. Así que en exclusivo, demoledores y demoledoras, recogido por ahí. Bueno, el libro de visitas. Y ahora sí, comencemos por, un pedacito, sí, por acá un pedacito, publicado por Euronews, ese informadero de la Unión Europea, informadero porque es más propagandístico que Euronews, difícil. Pero bueno, un pedacito del discurso sí apareció traducido al inglés en Euronews, ya lo presentamos. Un segundo, ¿cuál de todos estos? Aquí con... bien, este de aquí. Ahora sí. Bueno, esto un pedacito publicado por Euronews. Aquí comienza Zelensky. Este es el inicio. Vamos a presentar primero este pedacito, después otro pedacito más y finalmente algunos pasajes leídos de la transcripción de su discurso. Comienza Zelensky aquí. Tenemos la mala suerte, un poquito para atrás, tenemos la mala suerte de tener un mal liderazgo en nuestros vecinos, lo cual genera infelicidad y la falta de libertad. Pero nunca más vamos a ser prisioneros de la geografía y nunca más vamos a permitir a Rusia destruir nuestro Estado, ni el de ustedes en relación a Lituania, porque en esto estamos juntos, unidos, y tenemos el poder de la unidad. Bueno, es un pedacito muy chiquitito publicado. Ahora quizás sí lo más descabellado de el discurso, otro pedacito más, y una vez más, perdón por esta desprolijidad de tantos pedacitos de tantos lugares distintos, pero esa es la única versión hasta ahora, y después sí presentamos el discurso leído. Bueno, en el mismo discurso, atención a las barbaridades dichas y las locuras dichas por Zelensky ahora, acompáñenme. Lituania, Latvia, Estonia, Moldavia, posiblemente sean los siguientes. Y eso es un hecho hasta que ganemos. Hemos escuchado recientemente que los rusos también comenzaron a hablar sobre Finlandia y sobre la independencia de Uzbekistán. Todo como amenaza de que los rusos van a comenzar un ataque contra todos esos países dichos hasta ahora. Delirio. Bueno, Putin, atención a esto,
Putin no va a finalizar hasta que nosotros no lo finalicemos a él. Otra vez esa frase. Putin no va a finalizar hasta que nosotros no lo finiquitemos a él. Algo así, según las traducciones vistas ahí en distintos canales, algo así como, bueno, los más fanáticos de los videojuegos recordarán en el Mortal Kombat, en el final, esto de finish him, ¿no? De finalízalo, finiquítalo, remátalo. Bueno, Putin no va a abandonar la guerra hasta que no lo rematemos. Mamita. Bueno. Otra vez, Lituania, Latvia, Latvia el nombre en inglés. Lituania, Letonia, esa es la traducción correcta. Lituania, Letonia, Estonia, Moldavia serán los próximos el año siguiente, y eso es un hecho hasta que nosotros ganemos. Un delirio. Va a comenzar un ataque contra todo el mundo, Rusia, supuestamente. Hemos escuchado que pronto comenzará, que hace poco comenzaron a hablar de Finlandia, también un ataque a Finlandia, supuestamente. En realidad, el cierre de las fronteras de Finlandia a Rusia, no viceversa. Y quieren la independencia de Uzbekistán, como que también quieren un ataque a Uzbekistán. Putin no va a parar hasta que no lo rematemos. Bueno, este muchacho ya desesperado, evidentemente. El rechazo a el envío de los 61.000 millones de dólares solicitados por Biden al Congreso estadounidense, rechazados por los republicanos, ya generaron una situación muy difícil. Ahora, el bloqueo de los 50.000 millones de dólares de ayuda propuestos por von der Leyen a través de la Unión Europea y rechazados por Víctor Orbán en la Unión Europea, bueno, ya genera una situación de agotamiento total, con lo cual recorre los estados bálticos, los más rusofóbicos, en búsqueda de migajas, porque, bueno, ¿cuánto pueden ayudar los estados bálticos a este esfuerzo de guerra millonario, de miles de millones de dólares? Bueno, la promesa de este señor, del presidente de Lituania, el señor Gitanas Nauseda, bueno, desembolsará en este viaje, realizó la promesa del pago de 200 millones de dólares, algo así como, bueno, un par de días de combate, alguna mansioncita para Zelensky también, y no mucho más que eso. Aquí, un poco más, porque quiero presentar más cosas dichas en este descabellado discurso. Por aquí. Aquí, bueno, aquí sí el discurso completo, pero en ucraniano y la traducción muy mala. Ya escuchada, ya leída antes la traducción al español verdaderamente muy mala. Bueno, yo aquí con la traducción, bueno, esto, ahí, por acá. Bueno, ¿qué cosas dichas? Aquí algunas de las cosas dichas. Yo con un texto delante mío, ¿sí? Con la transcripción. Hemos demostrado que se puede detener a Rusia, que la disuasión es posible. Ahora tenemos que arrebatar la paz de manos de Rusia, el tipo de paz que queremos, una paz justa y lograr seguridad para nuestras naciones, la seguridad que necesitamos. Esta no es solo una visita de agradecimiento, esta es una visita de confianza compartida entre las naciones que viven en la vecindad de Rusia. Sí, las naciones con animadversión por Rusia, efectivamente. En el Consejo de Defensa del Estado hemos aprobado un paquete de 200 millones de euros de asistencia militar a largo plazo a Ucrania. Esto, una declaración del presidente lituano. Y después, Zelensky una vez más, tomando la palabra, con lo siguiente. Ahora, cuando Moscú está tratando de recuperar su antiguo imperio, Ahora, cuando Moscú está tratando de recuperar su antiguo imperio con toda la gama de armas modernas, nuestro coraje ucraniano también les ayuda. Nuestra unidad con ustedes es también garantía de nuestra seguridad. La resistencia de nuestras tropas es también la resistencia de ustedes.
Nuestro sentimiento ucraniano nos dice que Rusia no sobrevivirá si continuamos luchando contra ella. Rusia quiere borrar todo aquello en lo que se basa nuestra cultura. ¿Escuchado eso, Demolores? Nuestro sentimiento ucraniano nos dice que Rusia no sobrevivirá si continuamos luchando contra ella, con Ucrania en un punto cada vez más cercano al colapso militar. Y después, Rusia quiere borrar todo aquello en lo que se basa nuestra cultura. Claro, como si Rusia hubiera determinado la prohibición del ucraniano en su territorio y no viceversa, cuando los gobiernos ucranianos de Poroshenko en adelante, incluido el de Zelensky, determinaron la prohibición de la utilización del ruso en la televisión pública, en los medios de comunicación, en las escuelas. ¿Qué más? No habrá un día después de Ucrania, habrá un día después de la guerra, habrá un día después de Putin. Será el día de nuestra seguridad, de la seguridad garantizada, de su libertad inquebrantable, de la vida pacífica de Estonia, Letonia, Finlandia, Suecia, de todos los países cuyo destino Rusia ahora intenta ahogar en la duda. Bueno, este señor verdaderamente puede que en algún momento un líder político acorralado, amenazado, ya en algún momento abandone la conexión con la realidad. Esto de o rematamos a Putin o nos remata a nosotros, o Putin no va a finalizar hasta que no lo rematemos, en un momento en el cual debería comenzar negociaciones cuanto antes si no quiere la desaparición de Ucrania en su conjunto y de del pobre pueblo ucraniano. Bueno, ya aparece surreal, aparece verdaderamente en el plano de la alienación, de la locura. Bueno, mis queridos demoledores y mis queridos demoledoras, esas las principales palabras de Zelensky en este discurso. Por ahora sin traducción al inglés, pero bueno, presentamos una buena parte y los principales puntos del discurso. Antes del cierre, por favor, demoledores, recuerden acompañarnos con la suscripción, con el pulgar arriba, por favor, contra la censura, la desmonetización, con la campanita de notificaciones también. Si nos pueden ayudar en la consolidación de nuestro canal alternativo, Demoliendo Mitos de la Política 2.0, el enlace a ese canal en la descripción, simplemente clic ahí y una vez en el otro dentro del canal alternativo, dentro del canal de respaldo, un clic en suscribirse, de esa manera aparecemos conectados, de esa manera establecemos un canal alternativo de comunicación frente a la posibilidad de la censura, incluso el cierre del canal, con tantos canales críticos cerrados o censurados por ahí. Nosotros queremos nuestras medidas de precaución frente a esto. A los demoledores y las demoledoras en Argentina, mañana mismo a las 8 de la noche, recuerden que vamos a realizar un encuentro demoledor, vamos a realizar un encuentro en persona con todos ustedes en el Café Benoli, ¿sí? Café Benoli en la ciudad de Buenos Aires, naturalmente, en el barrio de Villa del Parque, más precisamente en la calle Nazarre 3292, aquí en Buenos Aires, una vez más, Nazarre 3292, Café Benoli, mañana jueves 11 a las 20 horas. Recuerden que en estos encuentros demoledores, como ya realizamos en el pasado aquí en Buenos Aires, también en Bogotá, en Madrid y seguramente realizaremos en otras ciudades del mundo, bueno, podemos establecer un diálogo, una relación a otro nivel, quizás con una cervecita, un vinito en la mano y una charla sobre geopolítica sin pelos en la lengua, sin tapujos, un ida y vuelta, preguntas, respuestas, lo que quieran ustedes. Bueno, nosotros ahí a disposición y, bueno, en un ámbito distinto, ¿sí? Sin la censura, en otro registro, mucho más informal y mucho más fluido, vamos a llamarlo de esa manera. Así que no lo desaprovechen, el lugar muy agradable. Así que todo el mundo invitado, quizás
podamos realizar una transmisión de alguna parte de ese encuentro en vivo, quizás no, según varias cosas no las podemos determinar todavía, como la velocidad de internet, cuestiones relativas al audio, porque a veces el ruido de fondo muy fuerte en una reunión, bueno, varias cosas. En la medida de lo posible lo vamos a presentar en línea todo eso, y si no, al día siguiente presentamos un resumen. Gracias, Marco Ugarte Delgado, por tu super sticker desde Suecia. Muchas gracias. Por ahí, si no recuerdo mal, en el inicio también alguien nos había ayudado con una donación, así que muchas gracias para esa persona también, cuyo nombre ahora no recuerdo, pero de todos modos nuestro agradecimiento. ¿Qué más? Por cierto, sí, hoy realizamos un muy lindo encuentro con Guillermo Laferrière por primera vez en persona después de tantas charlas a distancia, así que hoy realizamos un encuentro en persona muy agradable, una charla súper interesante sobre geopolítica. Ayer con Eduardo Bior también, vamos generando encuentro tras encuentro y pronto por aquí Marcos Miguel Brito Pascal, gracias por la colaboración hace un tiempito también. Bueno, en los próximos días vamos a presentar algunas novedades muy interesantes para el canal para este año, pero novedades fuertes, algunos anuncios muy, muy interesantes, algunas propuestas muy, muy interesantes. Así que todo el mundo, por favor, demoledores y demoledoras, atentos a eso, porque el año 2024, así como comienza un año histórico para la humanidad en su conjunto, con presumiblemente muchos hechos disruptivos, por no llamarlos violentos e incluso peligrosos para todo el conjunto de la humanidad, mucho análisis geopolítico y geoeconómico de nuestra parte y algunas noticias disruptivas de nuestra parte también, algunos anuncios muy fuertes, así que atentos, demoledores y demoledoras a todo eso. Como siempre, mil gracias por acompañarnos, demoledores y demoledoras. Los quiero mucho. Hasta prontito. Chao. Yeah.